Imagina esto, trabajas 20 años en la misma empresa. Crees que estás construyendo tu retiro. Ves cómo el valor de la acción sube y sube. Y en cuestión de semanas, todo se va a cero. Tus ahorros, tu confianza, tu futuro. Eso fue Enron para miles de personas. No solo un escándalo financiero, fue una traición masiva. Y lo más inquietante no es lo que pasó en el 2001. Lo más inquietante es que las piezas que hicieron posible Enron siguen existiendo hoy. ¿Por qué hablar de Enron hoy? Hoy vamos a desarmar uno de los mayores escándalos corporativos de la historia, el caso Enron. No como una clase de contabilidad, sino como una historia real que parece ficción y que dejó cicatrices en empleados, inversionistas, reguladores y en la confianza del público en el sistema financiero. En este video vas a entender cómo una empresa de gas en Texas se convirtió en la estrella de Wall Street, hasta valer más de $60,000 millones en activos declarados. ¿Qué trucos financieros se utilizó para esconder deudas, inflar ganancias e engañar a casi todo el mundo? ¿Cómo se derrumbó en semanas arrastrando a una de las firmas auditoras más grandes del planeta, Arthur Andersen? Y sobre todo, ¿qué lección dejó para ti como emprendedor, inversionista, empleado y ciudadano? Esta no es solo historia de unos malos ejecutivos, es la historia de lo que pesa cuando el ego, la presión por crecer y la ingeniería financiera se combinan sin freno ni conciencia. Enron nace en 1985, cuando Kenneth Lay fusiona Houston Natural Gas con Internorth, creando un gigante de gasoductos con más de 37,000 millas de tuberías en Estados Unidos. Hasta aquí, nada glamuroso. Una empresa de infraestructura, tuberías, contratos de suministro, negocio estable, aburrido, justo lo que a Wall Street no le emociona demasiado. Pero a finales de los 80 y a principios de los 90 ocurre algo clave, la desregulación de los mercados de energía en Estados Unidos. Esto abre la posibilidad de no solo transportar gas, sino también intermediarlo, vender contratos, crear mercados de futuros de energía. Kenneth Lay trae entonces a un personaje crucial, Jeffrey Skilling, un consultor con una visión muy agresiva de lo que podría ser Enron. Skilling pasa de consultor a CEO y luego oficial de operaciones de toda la empresa. Aquí aparece el primer gran cambio de juego. Skilling impulsa a transformar a Enron de una empresa que mueve gas a una empresa que mueve contratos. En lugar de ganar con los tubos, gana especulando y negociando derivados de energía. Enron empieza a presentarse como una especie de Wall Street de la energía. Y para que esa narrativa funcione, necesitaban que los números se vieran increíbles. Para que Enron luciera como una maquinaria de crecimiento infinito, necesitaba una herramienta contable muy poderosa, el famoso valuación a precio de mercado. En 1992, la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos le aprueba a una subsidiaria de Enron el uso de este método para ciertas operaciones. ¿Qué significa evaluación a precio de mercado? Piénsalo así. Es como si firmaras un contrato hoy para remodelar una casa en un año por $100,000 y desde hoy te apuntaras en tu cuaderno: ya gané los 100,000, aunque todavía no hayas trabajado un solo día, ni sepas si el cliente te va a pagar completo. Enron hacía algo parecido, firmaba contratos a largo plazo para vender energía, estimaba cuánto creía que iba a ganar en X años y se apuntaba casi todo ese beneficio como ganancia inmediata. En teoría, la evaluación a precios de mercado no es ilegal. Se usa en muchos mercados financieros y el problema es que abre la puerta a la fantasía. Las ganancias dependen de supuestos modelos y expectativas. Si nadie te cuestiona esos supuestos, puedes convertir deseos en resultados por un tiempo. Enron empezó a anunciar ingresos enormes y ganancias espectaculares, mientras su flujo de efectivo real no acompañaba el mismo ritmo.
Desde fuera, sin embargo, la narrativa funcionaba perfecto. En los 2000, las acciones de Enron llegaron a cotizar por encima de $90. Los nombran la empresa más innovadora de Estados Unidos durante 6 años consecutivos. La pregunta incómoda es, ¿de verdad era innovación o maquillaje? La contabilidad creativa de Enron no se quedaba solo en adelantar ganancias. Había un problema serio. Muchos de sus proyectos no daban los resultados que prometían. Inversiones en fibra óptica, negocios de banda ancha, proyectos internacionales que en lugar de generar riqueza, generaban pérdidas. ¿Y qué haces cuando tienes pérdidas que no quieres mostrar? Aquí entra el segundo gran truco: las sociedades de propósito especial o entidades de propósito especial. Imagina que tu casa está llena de deudas, facturas y basura financiera. En lugar de limpiarla, rentas una bodega y metes ahí todo lo que no quieres que nadie vea. Legalmente dices, esa bodega no es parte de mi casa. Técnicamente tu casa se ve ordenada, pero el problema no desapareció, solo cambió de lugar. Enron creó una red de estas entidades para sacar de su balance deudas y activos problemáticos, venderle activos a estas entidades a precios inflados y registrar ganancias artificiales. El cerebro detrás de muchas de esas estructuras fue Andrew Fastow, director financiero de Enron. Él dirigió sociedades y luego estructuras aún más complejas, conocidas como los depredadores. Lo perverso era esto: Fastow, siendo director financiero de Enron, también tenía intereses personales en esas sociedades. Es decir, estaba del lado de la empresa y del otro lado de la mesa al mismo tiempo. El propio Consejo de Administración de Enron le otorgó exenciones a las reglas de conflicto de intereses para permitirle hacerlo. Las sociedades tipo depredador recibían acciones de Enron y de otros activos para cubrir las pérdidas potenciales de inversiones riesgosas. Mientras las acciones de Enron subían, los depredadores parecían funcionar. Cuando los activos reales bajaban de valor, las pérdidas se escondían detrás de estas estructuras. Pero había una trampa fatal. Los depredadores estaban en gran medida respaldados por las propias acciones de Enron. Era como comprar un seguro contra incendio de tu casa, pero que se paga con el valor de tu misma casa. Si la casa se quema, el seguro también se quema. Cuando el mercado dejó de creer en Enron y el precio de su acción empezó a caer, los Raptors colapsaron. En el tercer trimestre del 2001, Enron tuvo que reconocer una pérdida de alrededor de 544 millones. Antes del colapso final hubo señales. Una de las más famosas fue un artículo publicado en marzo del 2001, escrito por la periodista Bethany McClellan, titulado ¿Está Enron sobrevalorada? Su pregunta era simple, casi inocente. ¿Alguien puede explicarme cómo gana dinero Enron exactamente? Lo poderoso no fue la acusación, sino la duda. Cuando un modelo de negocio es real, puedes explicarlo con cierta claridad. Cuando necesitas 40 diapositivas y 3 maestrías para explicar de dónde salen las utilidades, algo huele raro. La reacción de la empresa fue defensiva, agresiva. Skilling llegó a insultar a un analista que cuestionó por qué Enron no presentaba un balance general junto con sus resultados trimestrales. Y aquí llega nuestro primer giro de tuerca. Mientras afuera Enron se vendía como la empresa más innovadora y respetada, adentro ya había personas que veían la bomba de tiempo. En el verano del 2001, Sharon Watkins, una ejecutiva de Enron con 8 años en la empresa, descubre irregularidades graves ligadas a las estructuras financieras de Fastow. Pérdidas escondidas en sociedades fuera de balance. Entidades que técnicamente no cumplían con los requisitos para ser tratadas como independientes. Y una dependencia cada vez mayor en el precio de la acción de Enron para sostener toda la fachada. En agosto del 2001, Watkins envía un memorándum a Kenneth Lay
entonces presidente, advirtiendo que estaba increíblemente nerviosa, de que Enron podría implosionar en una ola de escándalos contables. Ese memorándum, que después se volvería icónico, era básicamente una bomba moral interna. Alguien dentro de la empresa, desde una posición de liderazgo medio alto, estaba diciendo: esto no solo es riesgoso, esto puede explotar. ¿Y qué hizo la empresa? Ley se reunió con Watkins, pero en paralelo. Abogados de la firma consultaron sobre las posibles consecuencias de despedir a empleados que reportaran irregularidades contables. Eso es uno de los momentos más duros de toda la historia. Cuando la organización tiene la oportunidad de escuchar a la conciencia y decide, al menos inicialmente, silenciarla. Y aquí viene un giro de tuerca. La voz que se intentó callar terminó declarando ante el Congreso de Estados Unidos meses después, siendo reconocida como una de las grandes denunciantes del caso. Avanzamos a octubre y noviembre del 2001. Enron empieza a quedarse sin margen para sostener la ficción. El 16 de octubre del 2001, Enron reporta una pérdida trimestral de $618 millones. Poco después revela que tendrá que reformular sus estados financieros desde 1997, reconociendo que había sobreestimado sus ganancias de unos $586 millones. Los mercados huelen la sangre. Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa de Valores, la SEC, abre una investigación formal sobre los acuerdos que Enron y sus entidades asociadas. En un intento desesperado por sobrevivir, Enron negocia una fusión con Dinelli, otra empresa de energía. Al principio hay un acuerdo tentativo de comprar por alrededor de $9,000 millones, pero cuando Dinelli ve la magnitud del agujero, se retira. Y entonces llega el golpe final. El 2 de diciembre del 2001, Enron se declara en bancarrota, bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, con activos reportados de aproximadamente $63.4 mil millones, convirtiéndose en la mayor bancarrota corporativa de la historia en ese momento. No solo era la caída de una empresa, era el derrumbe de un símbolo. Hasta semanas antes muchos seguían viéndola como una historia de éxito y genialidad. De pronto se reveló que gran parte del genio era humo envuelto en fórmulas contables. Detrás de las cifras hay personas. A finales del año previo a la quiebra, el Plan 40 de Enron, que era el fondo de retiro de sus empleados, tenía más de $2,000 millones en activos, más de la mitad en acciones de Enron. Cuando la acción colapsó, miles de trabajadores vieron cómo sus ahorros de años se reducían a casi nada. Hubo casos de matrimonios donde ambos trabajaban en Enron y tenían en conjunto entre $800,000 y $900,000 en el plan, que prácticamente se esfumaron. Algunas estimaciones señalan que en conjunto empleados perdieron alrededor de $3,000 millones en fondos de retiro ligados a la acción de Enron y fondos de pensiones públicos y sindicales en todo Estados Unidos. Perdieron más de $1.5 mil millones por sus posiciones en la compañía. No es solo dinero, es tiempo de vida, confianza, expectativa y proyectos familiares. Un actor clave en esta historia es Arthur Andersen, una de las 5 firmas de auditoría más grandes del mundo en ese momento, responsable de revisar y certificar los estados financieros de Enron. Durante la caída de Enron, se supo que trabajadores de Arthur Andersen habían destruido toneladas de documentos y correos relacionados con la auditoría de Enron, justo cuando se avecinaban las investigaciones. En el 2002, Arthur Andersen fue condenada por obstrucción de la justicia debido a esta destrucción de pruebas. Aunque en el 2005 la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la condena por fallas en las instrucciones al jurado, la firma entregó su licencia para auditar empresas públicas en el 2002.
y dejó de operar como jugador relevante. El escándalo no solo tumbó a Enron, arrastró a su auditor, cuestionó la independencia de las firmas de contabilidad y envió un mensaje claro: cuando el guardián falla, el sistema entero se vuelve vulnerable. El impacto político y social del caso Enron fue tan grande que forzó una reacción legislativa. En el 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley SOX, firmada por el presidente George W. Bush el 30 de julio de ese año. ¿Para qué sirve esta ley? Entre otras cosas, crea la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas, para supervisar a las firmas auditoras de empresas públicas. Endurece las reglas de independencia entre auditores y sus clientes, por ejemplo, limitando servicios de consultoría que puedan generar conflictos de interés. Obliga a que los directivos principales, director ejecutivo, director financiero, certifiquen personalmente la veracidad de los estados financieros, con consecuencias penales si mienten. El sistema tuvo que admitir que había dejado demasiados huecos abiertos y que Enron los aprovechó al máximo. Pero aquí hay una reflexión incómoda. Las leyes pueden mejorar los candados, pero no pueden fabricar ética donde no la hay. Muchos análisis posteriores concluyen que más allá de las estructuras financieras, el verdadero origen del desastre fue una mezcla tóxica de cultura corporativa orientada al ego y al resultado a corto plazo. Incentivos basados casi exclusivamente en el precio de la acción. Un consejo de administración que no ejerció el nivel de vigilancia que le correspondía. Y una red de monitores externos, bancos, calificadoras, analistas, demasiadas dispuestas a creer la narrativa del éxito. En resumen, no fue solo un error técnico. Fue un ecosistema completo donde la pregunta principal no era ¿esto es correcto?, sino ¿podemos hacerlo sin que nos descubran y que parezca legal? Ahora sí, traigamos esto a tu realidad. Para emprendedores y dueños de negocio, la contabilidad no es un arma para impresionar, es un espejo para decidir. Si conviertes tus estados financieros en marketing, tarde o temprano te desconectas de la realidad. Enron vivía de proyecciones, no de efectivo. No todo lo que es legal es legítimo. Enron navegó años en zonas grises, avaladas por estructuras técnicas. La pregunta clave no es ¿se puede hacer?, sino ¿qué estamos escondiendo y por qué? Cuida la cultura tanto como los números. Cuando los bonos y ascensos dependen solo de hacer el número, sin importar el cómo, la creatividad se tuerce. La pregunta ¿puede alguien explicarme el modelo de Enron?, sigue siendo una de las herramientas más poderosas para cualquier inversionista. Desconfía de la perfección, crecimientos demasiado constantes, márgenes siempre ascendentes, historias que suenen demasiado alineadas a lo que el mercado quiere oír, suelen venir con la letra pequeña. Diversifica en serio. Empleados de Enron tenían su salario, su carrera y su retiro atados a la misma acción. Cuando colapsó, se llevaron 3 golpes al mismo tiempo. Para empleados, no entregues todo tu futuro a una sola empresa. Por más brillante que parezca, puedes amar tu trabajo, pero tus ahorros merecen su propia estrategia. Las banderas rojas culturales importan. Si ves que se glorifica a los héroes que logran resultados imposibles, si se premia más al que maquilla que al que alerta, estás en terreno peligroso. La voz incómoda puede salvar algo más que tu carrera, puede salvar vidas financieras. El costo personal puede ser alto, pero el costo de callar también lo es. Los escándalos como Enron no son historias lejanas de señores de traje. Se traducen en pensiones, ahorros, impuestos, confianza en el sistema. La regulación importa, pero no es suficiente. Las leyes cierran huecos, pero no eliminan la posibilidad de nuevos fraudes. La vigilancia ciudadana, el periodismo independiente y la cultura ética siguen siendo la primera línea de defensa. Enron no fue solo la historia de unos ejecutivos corruptos, fue la historia
de miles de personas inteligentes que en distintos niveles eligieron no hacer preguntas. Analistas que aceptaron narrativas complejas sin exigir claridad. Bancos que diseñaron una estructura para maquillar deuda. Directores que levantaron la mano para aprobar excepciones peligrosas. Empleados que sintieron que algo no cuadraba, pero pensaron, si todos siguen aquí, quizás soy yo el que no entiende. Y aquí está el núcleo de la lección. Enron no fracasó porque faltó ingenio. Fracasó porque sobró conformismo. Porque en algún momento todos dentro de la empresa y muchos fuera de ella dejaron de hacer las preguntas más importantes. La verdadera innovación no es crear estructuras financieras más complejas. La verdadera innovación es tener el coraje de pensar diferente, de cuestionar lo que todos dan por sentado. Cuando Sharon Watkins vio las irregularidades, no fue porque tuviera un detector de fraude especial. Fue porque miró los números y se permitió pensar. Esto no encaja con lo que se está diciendo. Eso es pensar fuera de la caja. No es rebeldía por rebeldía. Es la capacidad y el coraje de ver lo que otros no ven porque se atrevieron a hacer la pregunta que nadie quería escuchar. En tu negocio, en tu carrera, en tus decisiones de inversión, la pregunta no es ¿qué está haciendo todo el mundo? La pregunta real es ¿qué estoy viendo que los otros no ven? Y cuando ves algo que no encaja, algo que parece demasiado bonito para ser verdad, algo que requiere 40 diapositivas para explicar algo que debería de ser simple, no ignores ese instinto. Ese instinto es tu brújula señalando que algo está fuera de lugar. Los que ganaron en Enron fueron los que hicieron la pregunta incómoda. Los que perdieron fueron los que creyeron que hacerla era de ignorantes. Enron terminó en bancarrota, sus ejecutivos juzgados, su auditor destruido y una ley nueva reescribió las reglas del juego. Pero la verdadera pregunta no es si ya aprendimos la lección como sistema. La pregunta es mucho más personal. ¿Tienes el valor de ser el primero en hacer la pregunta que todos están evitando? Si mañana ves una Enron en tu entorno, una empresa, un líder, un proyecto que brilla demasiado, que todos celebran, que todos los inteligentes apoyan, ¿vas a tener el coraje de detenerte y preguntar, pero ¿de verdad esto tiene sentido? Porque ese momento, ese instante en el que decides si haces la pregunta o te quedas callado, es exactamente donde se define tu futuro. Te leo en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo que no encajaba y tuviste el valor de hacerlo notar? ¿O cuándo te arrepentiste de no haberlo hecho? Porque eso, amigas y amigos, eso es pensar fuera de la caja. Y Enron nos recordó de la manera más cara posible que eso no es un lujo, es una necesidad.